pregunta que nos sirva para comenzar. Bueno, nosotros ya previamente tenemos un cuestionario, entonces podemos empezar. Claro que sí, por supuesto. En cuanto a la economía, se supone que México y Brasil han tenido ya desde hace años esa relación económica, pero en estos tiempos el secretario Villarreal hizo hacerlo como que más concreto para que crecieran tanto México como Brasil en cuanto a la relación económica. ¿Ustedes pueden explicar? Sí, de hecho, durante los últimos meses ha habido una aproximación entre los gobiernos de México y de Brasil para avanzar en las negociaciones comerciales de una manera un poco más rápida. Esto no es ninguna novedad, de hecho, desde la visita de la presidenta Dilma Rousseff a México en 2015, en mayo de 2015, si no me recuerdo, pues está esta propuesta de negociar un acuerdo comercial amplio. Desafortunadamente, pues no hemos avanzado con la celeridad quizás que el sector privado necesita, hay algunas resistencias. Sin embargo, sí pensamos que el cambio de signo o de perspectiva en las relaciones comerciales entre los países de América del Norte podría ayudar a utilizar la apertura comercial recíproca. Un momento, por favor. ¿Pueden ver? Entonces eso es lo que tenemos y por eso hacemos recuperación nacional. Todos estos trámites, ¿cómo los hacemos? Nosotros tenemos un sistema integrado que se llama el CITAC, en el cual México quiere también verlo para poder hacer una copia similar y poder tener los mismos requisitos, y ese sistema nos da todo online. Es decir, la persona coloca su huella, nosotros podemos capturar los datos, atraer los datos, y si ya la persona ha hecho algún trámite no es necesario tener, allá aparece el récord de los trámites, sale la foto online, la foto, se saca el pasaporte. Lo que pasa es que nuestro pasaporte sí se demora 8 días en llegar, porque nosotros lo hacemos desde Colombia, porque la norma de la OASI establece que nosotros estamos lo mismo que México, anexos al convenio de la OASI de Ottawa. Entonces lo que nosotros hacemos es que dice que tiene que ser la expedición en un lugar para evitar que estos documentos sean adulterados. Entonces nosotros expedimos el pasaporte acá, los datos, tomamos huellas, tomamos firma online, se va a Colombia o vía web, y en Colombia ya lo que se hace es simplemente la impresión, la empresa que imprime se tramite a Cancillería y nos lo tramiten a nosotros en más o menos lo que se demore. Si un pasaporte, digamos, lo hacemos en la mañana, ya está hecho mañana, ya está completamente elaborado. Y lo que se demora en el traslado de Colombia para acá. Entonces, básicamente es eso. Nosotros también tenemos un tema aparte de trámites, tenemos un tema de asistencia. ¿Cuál es la asistencia? A nuestros profesionales. La asistencia que es asistencia general, cuando vienen y le preguntan a uno diferentes cosas, cómo hago para sacar la libreta militar en Colombia, o sea, la situación militar definida. Si no tienen algún término, por favor me dicen y yo procuro. Preguntan cómo hago para casarme, qué debo hacer para tramitar una visa para estudiar, o qué debo hacer para generar una beca en Colombia, o para una cosa. Tenemos un tema de violencia intrafamiliar. Es un tema muy grande que manejamos acá, porque en México tenemos muchos problemas de violencia intrafamiliar, no solo de hombres mexicanos con mujeres colombianas, sino de mexicanas con hombres colombianos. Entonces tenemos una asistencia, les brindamos talleres, les hacemos asesoría jurídica, y con entidades del Estado mexicano tenemos un buen relacionamiento para que nos las asistan, como FEVINTRA, y nos ayudan a manejar todos estos temas para hacerles apoyo jurídico, apoyo psicológico y reubicación. Y también un tema con sus hijos, porque hay un problema que se tiene, y un tema migratorio, y es que existen vacíos normativos en las disposiciones mexicanas sobre el tema de la visa y la permanencia de las mujeres cónyuges
con colombianas. Y es que a veces las traen como dependientes. Cuando el hombre ya la bota, le pega o la tira a la calle con sus hijos, no tiene cómo mantenerse. Entonces, en esos casos, nosotros lo que hacemos es asesorarla en el tema de cómo se hace. Entonces, pedir la migración, que le cambie el estatus, la condición, para que esta persona pueda trabajar, porque cómo se sostiene económicamente. Mientras tanto la podemos meter en un refugio la pueden tener y nosotros podemos estar con ellas pues, atendiendo. De igual manera, cuando tienen hijos es un tema bastante difícil. ¿Por qué? Porque son hijos de mexicanos nacidos en México. Como todos nuestros países tienen la protección de los niños, ustedes saben la normativa de familia inmigratoria de la cual no pueden salir. Entonces, en esos casos tenemos que recurrir a autoridades para que nos digan cómo podemos sacar el niño o para que se vaya, porque es mejor que la persona y esté pues allá en Colombia al lado de su grupo familiar y para que pueda, en caso de que ella quiera retornar a Colombia, le hacemos el retorno. También para los menores, hay menores que sufren alguna situación, sus padres fallecen en México y nosotros lo que hacemos en el exterior y lo que hacemos es un retorno. Entonces les hacemos el acompañamiento, nosotros tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se encarga de todos los trámites, pedimos el acompañamiento para que reciban el niño y le hagan un tema que se llama restitución de derechos. Nosotros tenemos una restitución de derechos para menores, entonces lo que hacemos es un tema de restitución de derechos y protección de los menores. Localizaciones. Acá ocurre muchísimo esto. Yo estoy aterrado porque es uno de los países en los cuales tenemos un gran número de personas desaparecidas. Entonces hacemos un trámite de localizaciones, entonces hablamos con las autoridades, tenemos convenios muy específicos con la Policía Federal y nosotros llamamos en caso de que la persona llame, no, es que se desapareció, y hemos hecho en tiempo récord en coordinación con la Policía Federal antisecuestro y hemos logrado recuperar a algunas personas que están retenidas por grupos delincuentes y grupos al margen de la ley. Eso lo hemos hecho. Y también lo estamos haciendo con convenios con Interpol México, Interpol Colombia, para actuar de manera ágil. De hecho, se ha tomado el modelo que se hizo en Colombia. Nosotros vivimos un tema muy difícil de secuestro por las situaciones que se han vivido, y en ese caso nosotros tenemos un grupo de reacción inmediata y se está operando de igual manera, entonces se logran obtener resultados favorables. Tema de fallecidos, también como nos damos cuenta, no solamente por fatalidad, sino a veces por muerte natural, entonces nosotros ayudamos a generar todo el trámite le informamos a la persona cómo debe hacer para la repatriación del cadáver, cuánto es el costo, si va a traer, si va a cremar, que es mucho más barato cremar. Si es un tema por muerte violenta, pues obviamente nosotros lo recomendamos porque se destruye el material probatorio, en caso de si se puede hacer una segunda necropsia o allá en Colombia, entonces pues se pierde el material probatorio. Tenemos el tema de detenidos, un trabajo muy arduo que se está haciendo con el tema de detenidos. Nosotros no hacemos lo que hace México con sus connacionales en el tema de detenidos, y es que México tiene una política muy interesante, y es que la Cancillería les da un abogado para que lo represente. Nosotros en Colombia no, nosotros hacemos una asesoría específica para, no lo podemos representar, los asistimos jurídicamente, pero no lo representamos. Miramos y garantizamos o miramos que el proceso se lleve de la manera más adecuada con la aplicación de las normas jurídicas, garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa, y velamos por eso. Si no tienen un defensor particular, pues miramos el defensor de oficio. De hecho, las defensorías de oficio tenemos contacto con ellos y nos ayudan a asignarles un buen defensor de oficio, y trabajamos con estas defensorías y los defensores de oficio a ver cuál va a ser la estrategia de defensa, y podemos trabajar con ellos para hacer un trabajo conjunto. Lo mismo con los abogados
particulares, que con los abogados particulares corre mucho riesgo. Nosotros sabemos que nuestra profesión es mal cuestionada precisamente porque hemos hecho mal uso de ella muchos de nuestros colegas abogados. Entonces hacen una mala presentación, les roban la plata, no les hacen contrato, etcétera. Entonces no hacen una buena representación de ellos. Entonces nosotros lo que miramos es eso. Hablamos con el abogado, le decimos cómo está y hacemos un trabajo conjunto para poder hacer efectivas las acciones que se puedan adelantar dentro del proceso. Tenemos un tema de trata de personas. El tema de trata de personas es uno de los puntos que más ha trabajado la Cancillería colombiana, porque hemos rescatado muchas personas que han sido víctimas de trata para explotación, de trata para explotación laboral, explotación sexual, y el tema que se ve de trata para que es matrimonio servil. Diferente a ustedes, nosotros sí hemos ratificado muchísimo el tema de tratas, porque para ustedes el matrimonio servil no es trata, para nosotros es trata. Es decir, la persona, el esposo que pone a la mujer a trabajar, a hacerle sus cosas, le quita los papeles, la maltrata, todo eso es un matrimonio servil, para nosotros es trata, y se tipifica como trata. Entonces, y es penalizado. Entonces, eso es una diferencia que tenemos con eso. Y tenemos un proceso que se llama Ley de Víctimas. Ley de Víctimas surgió a raíz del conflicto armado que nosotros tenemos todavía en Colombia, que pues ya estamos tratando, esperando que se acabe. Y ese reparación es una reparación que se puede dar, pero primero lo que tenemos que hacer es incluir a la persona en un proceso administrativo para que se le declare víctima. Cuando ya se le declara víctima, ya hay un proceso de reparación económico, de tierras, de reubicación. Eso lo hacemos nosotros acá, tomamos la declaración, la enviamos a Colombia y estamos pendientes de que la persona pues se le garantice que va a ser tratada como víctima y va a ser beneficiada de todos los derechos que tiene. De hecho, acá en México existen unos procesos en algunos estados sobre reparación de víctimas, que ellos han querido que nosotros podamos compartir la experiencia de nosotros con el tema. Nosotros tenemos dos consulados en todo México. Tenemos el consulado en Guadalajara, que es el consulado, ese es un consulado no general, y el consulado en Ciudad de México. Tenemos un honorario que está en Monterrey, que es jurisdicción mía, que hace el cónsul honorario. El cónsul honorario no tiene las mismas facultades que tiene el cónsul de planta o el cónsul de carrera, como le llaman algunas veces en el argot diplomático, y nosotros lo que hacemos es coordinar al cónsul honorario para que a través de él se brinde información, se adelanten algunos procesos. Antes los cónsules honorarios hacían casi todos los trámites de los consulados de carrera o de planta, pero eso no se da porque hay dificultades de recaudo, hay dificultades para registrar la firma, ese tipo de cosas, y muchos de los cónsules, tuvimos cónsules honorarios que lamentablemente, pues como son personas prestantes del país que quieren a Colombia en este caso, y en esos casos muchas veces se quedaban con el dinero, tenían condiciones económicas, decaía su condición económica, entonces teníamos muchos problemas, o utilizaban su posición para sacar beneficio propio. Entonces, ante eso, lo que hicimos fue reglamentar específicamente cuál era la función del cónsul honorario, y se limita simplemente a hacer una promoción de Colombia, y cuando hay trámites específicos que no tengan costos, los canaliza a través del consulado de la jurisdicción. Por ejemplo, en Monterrey van y preguntan cómo se saca un documento de identificación colombiana, cómo hacemos un registro de nacimiento del niño, y todo eso se puede tomar y se manda a Ciudad de México y nosotros lo procesamos. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Si tienen alguna duda, les parece aburrido, me cuentan para cambiar otro tema y podemos empezar a hablar de temas. Bueno, ya les hablé de la asistencia de los connacionales al tema de violencia, a los asuntos migratorios. Ese tema es muy importante, el tema de asuntos migratorios. A México entran 800
colombianos, 800.000 colombianos al año, 170.000 colombianos por Cancún al año. Entonces, en razones turísticas, no tengo las estadísticas específicas acá de cuántos llegan a mexicano, pero ya hay mucho mexicano que va también por razones turísticas a Colombia. Entonces, ¿qué asesoría ofrecemos en el tema de migratorio? Lo que hacemos es decirle a la persona qué debe hacer en caso de que lo inadmitan, a tomar medidas, hablar con migración, el Instituto Nacional de Migración para las personas que van a ser deportadas y no tienen documentos, ese tipo de situaciones que son importantes. Un trabajo conjunto que se ha vivido mucho acá y es cómo se maneja el flujo migratorio de los connacionales que pasan y quieren subir a Estados Unidos, que son africanos, haitianos, ese tipo de situaciones, cómo las manejamos, porque México geográficamente y Colombia son puntos obligados, entonces por lo tanto ahí se queda mucha gente en estos estados. Bueno, ya hablamos de la asistencia, tenemos protocolos de violencia, las funciones que tenemos, hacemos diseños para protocolos para hacer seguimiento para casos de asistencia social. Acá tenemos psicóloga, hacemos asistencia social en muchos casos y nosotros lo que hacemos es brindar el apoyo psicosocial a las personas. Hay muchas personas que tienen necesidades psicológicas que sus chicos, entonces hay muchos, lo remitimos a la entidad competente o si nosotros podemos brindarle una asistencia inicial, lo podemos hacer. Tenemos también lo de localización de fallecidos, bueno, ya hablamos de ese tema, y hemos visitado muchas estaciones migratorias también para conocer cuáles son las condiciones en las cuales se dan el procedimiento administrativo, porque sabemos nosotros que el procedimiento administrativo a veces se demora, entonces estamos velando por eso. En Colombia nosotros no tenemos estaciones migratorias. Nosotros hacemos inmediatamente la deportación o el trayecto. Nosotros la hacemos inmediatamente. ¿Por qué? Porque tener estaciones migratorias para nosotros generan costos. Porque la gente se institucionaliza y empiezan también a interponer amparos, entonces no se pueden retornar al país de origen porque hasta que no se les solucione su situación jurídica. Entonces lo que hacemos es simplemente, como es un trámite administrativo, se adelanta el trámite administrativo, se notifica, si la persona quiere interponer recursos, pues interpone el recurso, pero mientras tanto se está haciendo su trabajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos un programa que se llama Colombianos Une. Colombianos Une es un programa en el cual le brindamos a los colombianos en el exterior actividades muy importantes. Por ejemplo, tenemos unión con las comunidades, empezamos a hacer redes de colombianos, tenemos servicios específicos de Colombianos Une para los colombianos, como brindar servicios de asistencia, hacemos actividades y lo que los podemos hacer. Hay un plan que se llama Plan Retorno, que era el que le decíamos, y es si la persona necesita está en condición de vulnerabilidad y tiene problemas económicos, nosotros podemos favorecerle para que la persona salga. Y promoción, la vinculación de destacados, también se hace una promoción de los colombianos y se hace un reconocimiento a aquellos colombianos que son destacados en el exterior. Cuando hay eventos muy complicados también nosotros los manejamos. Precisamente esta semana estaba dictando una conferencia sobre riesgo, cómo hacemos para prevención de riesgos. Yo estuve, por ejemplo, en Japón con el tema del tsunami, no estaba en cónsul, estaba en Colombia y tuve que ir a manejar el tema del tsunami, las personas damnificadas por el tsunami de Tokio. Entonces ahí montamos todo un protocolo. Nosotros trasladamos 540 personas, de las cuales habían algunos mexicanos, unos venezolanos, otros chilenos y colombianos que querían, a raíz de su situación de vulnerabilidad en Tokio, regresar a Colombia o a sus países de origen, y hicimos un trabajo conjunto, que es un tema bastante difícil para hacer, digamos, el traslado de esas personas, llevando aviones de Colombia, que pudieran desplazar a la gente, llevando comida para los connacionales, porque realmente el gobierno japonés manejó la emergencia.
pero nosotros le pedimos al gobierno japonés que nos dejara llegar comida para que nuestros connacionales y agua para que nuestros connacionales pudieran pues estar bien. Entonces les llevamos 2 toneladas de comida. Nosotros manejamos ese tema de emergencia que es muy importante para nosotros y tenemos eso. Básicamente eso es como lo que hacemos. Comentarios, dudas, temas jurídicos, preguntas. En cuanto a la carrera diplomática. A ver, mira, yo no soy de carrera diplomática. Yo he trabajado mucho en la Cancillería y no me quise meter a la carrera diplomática porque uno ve gente de carrera diplomática en otras condiciones. Entonces me dijeron, métase a la carrera diplomática y no me quise meter, pero de hecho he montado mucho el tema de la estructura de la carrera diplomática. Ser uno jefe de personal o director de talento humano me ha tocado montar. ¿Me arrepiento? Sí. Pero me arrepiento porque no meterme a la carrera diplomática porque es un tema que pues, en su momento fue bueno, pero no me arrepiento por el otro lado porque he seguido una carrera, digamos, en el servicio del Estado con cargos bastante altos. He sido hasta secretario de ¿cómo le llaman acá? Como ministro, secretario encargado, entonces he tenido una buena carrera en ese Estado. Pero es bueno, yo les digo a ustedes que si son jóvenes y tienen eso, ¿por qué no me metí también? Porque uno tiene hijos. Yo ya estaba cuando me casé muy joven, entonces cuando uno tiene chicos, cuando uno tiene chavos, entonces definitivamente la inestabilidad de cambio de país es muy difícil, por más que sean duros para la adaptación no es tan fácil. Entonces yo veía muchos hijos de diplomáticos que tenían problemas de adaptación, entonces yo les decía, mire, yo quiero volver a Colombia, y el papá entonces, pero es que tú estás en Europa, en París, entonces es una situación muy, muy difícil. Pero si ustedes se quieren meter a la carrera, es muy buena. La carrera diplomática de México es una de las mejores reconocidas en todo Iberoamérica, porque tiene unas fundamentaciones muy buenas. Nos mencionaba en su diapositiva Sí, que una gran cantidad de colombianos entran por Cancún. sí. En este caso, si ellos quieren hacer un trámite en el cónsul, ¿tienen que venir precisamente a la Ciudad de México o pueden contactarlo por otra vía? A ver, en ese caso tienen que hacerlo acá, por eso es distante. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ahí viene un tema de gestión. Como generalmente son turistas, por ejemplo, el caso de que llegaron de turistas y lo robaron, ese es el pan de cada día. Le robaron el pasaporte, le robaron los documentos, le abrieron el coche y le sacaron todas las cosas. Entonces, ¿cómo viaja? Entonces nosotros ya hemos hecho una articulación, eso es importante, una articulación y un relacionamiento con las aerolíneas. Entonces cuando ocurre eso nos mandan a nosotros los datos de la persona que ha sido vulnerada de sus documentos y lo que hacemos es simplemente pedir una certificación a la aerolínea diciendo que él es colombiano o es colombiana, número de identidad tal, y certificamos eso, la persona pone el denuncio allá en Cancún y con eso lo puede abordar el avión y llegar a Colombia. Entonces con eso estamos. Cuando son trámites, digamos que dan espera, por ejemplo, hacemos consulados móviles. Consulados móviles es irnos con el equipo, nos vamos con equipo, con computadores, eso ya es un computador, un equipo de trabajo, llevamos las maletas y podemos atender hasta 500 personas haciendo trámites de todo. Menos visas. Las visas no las hacemos porque obviamente las visas sí requieren una entrevista personal que las hacemos acá. Todos los procesos son online, todos. Entonces, por ejemplo, se manda el documento de identidad, etc. Jurídico, algo jurídico. Pero, por ejemplo, un colombiano comete un delito aquí, ¿qué pasa? Perdón. Andrés. Es licenciado por la Secretaría de lo que se llama de la persona. Y hace la Andrés Garrido.
Cuando una persona comete un delito acá, pues usted sabe que la Convención de Viena nos dice que tiene que haber una notificación consular y tiene que haber una asistencia consular. Entonces la asistencia consular es el primer aspecto para iniciar el proceso, ante todo extranjero, para iniciar el proceso. Algunas veces las autoridades no lo hacen. Primero ni nos informan, o segundo, no nos informan o no nos piden asistencia. Creen que la asistencia, la Convención de Viena dice brindar, contactarse con el consulado para que le brinde asistencia consular. Pero a veces cuando uno, que es un fin de semana, llaman y dejan registro. No se contactó el consulado, pero no se obtuvo respuesta. Y con eso lo incluyen ahí y el proceso se cae por no respetar los derechos fundamentales y vicio de procedimiento. Entonces se cae el proceso. ¿Sí les llaman ustedes vicio de procedimiento? Entonces se cae el proceso. ¿Y por qué? Porque no se le brindó la asistencia consular. Ahí ya después cuando llaman las autoridades, nosotros nos contactamos. Entonces llaman, entonces le brindamos la asistencia telefónica, que puede ser telefónica. Las autoridades se confunden porque la asistencia no puede ser personal o telefónica. Entonces llaman y uno le pregunta cómo está, lo han maltratado, le han garantizado los derechos, ha tenido derecho a la llamada, cómo fue todo el tema, si no pueden hablar, porque algunas veces no pueden hablar, algunas veces los obligan a que firmen documentos que no son. Yo le comentaba a sus compañeros que el 80% de nuestros connacionales detenidos han sido víctimas de violencia, de tortura, durante la detención o durante el tribunal. El 80% que es un número bastante grande. Entonces, de esos casos lo que hacemos es que víctimas pedimos inmediatamente a derechos humanos para que lo asistan. Entonces, lo que hacemos es garantizarle eso, mirar cómo es el proceso, si se quiere un abogado, pues un abogado, y decirle a la gente, a su abogado, hágale firmar un contrato. Y pídale a su abogado que se comunique con el consulado para armar una estrategia conjunta de ética. Eso es lo que hacemos. Sea quien sea, nosotros no somos jueces y yo le decía a todo el mundo, nosotros no somos jueces. Nuestra función es brindar la asistencia. Así la persona haya cometido o se le esté imputando un delito gravísimo. Entonces nosotros tenemos que velar por eso. A veces uno dice, me provoca uno a ponerse a la objeción de conciencia. ¿Acá existe la objeción de conciencia? No. Allá en Colombia se exige que una persona, una autoridad o un abogado o una persona dice que se abstiene de representar a otra persona o de darle trámite a algo porque va en contra de sus principios. Ok, nosotros le llamamos allá en Colombia. Entonces, pero en eso nosotros tenemos que brindar la asistencia. ¿Algo más? ¿Les queda claro? Y de ahí en adelante mirar el proceso, y seguimos mirando el proceso, los visitamos, miramos a ver qué documentos necesitan para expedirles el día que hacemos visita, les llevamos cosas como están sus condiciones de reclusión, médicas, de salud, de alojamiento, de comida, etc. Por lo menos tienen la opción de pasar el tiempo preso aquí o en Colombia. Muy buena pregunta. Nosotros teníamos un convenio de repatriación para detenidos en Colombia con México, pero por un error de procedimiento con nuestro Congreso de la República se cayó el proceso. Entonces, ¿por qué? Porque no hubo la mayoría, bueno, un vicio de trámite de ley y se cayó. Entonces, el único que opera es la repatriación por las normas, las disposiciones generales, que es por razones humanitarias de acuerdo con los convenios internacionales. ¿Por qué por repatriación por condiciones humanitarias? Las personas que estén en fases terminales o en muy grave estado de salud, las personas adultas mayores o los grandes, más de 65 años, las personas que tengan su familia, digamos que sean cabeza prácticamente de familia, puedan realizar sus actividades
integración allá en Colombia. Básicamente, esos son algunos aspectos que nosotros hacemos y adelantamos el convenio. El convenio de repatriación lo estamos retomando para volverlo a firmar con el gobierno mexicano y para poderlo adoptar en Colombia. Nos estaba algo relacionado con la pregunta que hizo mi compañero. Un 80% lamentablemente es tratado mal los extranjeros colombianos aquí con nuestras autoridades. Y más o menos no sé si conozca el porcentaje de allá en Colombia, cómo tratan a nuestros mexicanos. Pues nosotros lo que hicimos, precisamente tenemos unas binacionales que hicimos con el gobierno de México y el gobierno de Colombia, los cancilleres, y hemos realizado reuniones binacionales para hablar de esos temas. En Colombia el trato es adecuado. Nosotros no hacemos víctimas, nuestros detenidos no son víctimas de maltrato ni de violencia. Existen algunos grupos policivos que pueden hacerlo, pero eso es un tema penal. Entonces allá es inmediatamente, pero los mexicanos, según lo que nos han dicho las autoridades mexicanas, la PGR y las autoridades acá, no tienen, y la Embajada de México en Colombia, que ya tenemos la PGR también, no han dicho no han hecho comentarios sobre violación de derechos humanos. Acá es terrible, o sea, el 80% de las mujeres las violan, es un tema bastante complicado, los chicos también incluso son víctimas de violencia, maltrato y violaciones, que es un tema bastante difícil. En Colombia no opera. Obviamente es siempre que se pueden haber, por ejemplo, que no hay una noticia, ¿no? Que maltrató el policía colombiano a tal persona, eso se le va con toda. Eso es absolutamente ya imposible. Y si lo hace es una estabilización de funciones y está penal. La policía ya en Colombia es de carrera, es un tema importante. No como acá, que el gobernador de turno, el presidente de turno, cambia a toda la gente. Allá es como la carrera militar. Entonces empiezan desde raso hasta general. Entonces es un tema que también da una responsabilidad mayor. No hay, obviamente, como te digo, es como todo. Todas las manos no son, todos los dedos de la mano no son iguales. Pero de igual manera se pueden dar condiciones, pero allá la ley es muy dura con eso. Saliéndonos un poquito del tema penal, en cuanto al comercio exterior, con todos esos tratados, y bueno, con todas las situaciones que pasan entre México y Colombia a través de los años, ¿cómo cree que es el funcionamiento en la actualidad? ¿El tema penal o el tema comercial? Comercial. El tema comercial. México está mirando ahora hacia abajo. Nosotros éramos los indígenas. Y hemos abierto, precisamente esas palabras nos las ha dicho en las binacionales que hacemos. Ya está mirando hacia el sur, ya no está mirando hacia el norte. Entonces ya estamos porque somos aliados. Nosotros recuerden que hacemos parte de Alianza Pacífica y hemos trabajado con ustedes en el tema comercial, en el tema de intercambio de experiencias y todo. México es uno de nuestros mejores aliados en todo el tema con Colombia. Tanto que tenemos unas misiones compartidas, se llaman embajadas compartidas que tenemos en África. ¿Para qué vamos a gastar, digamos, por ejemplo, en Ghana o, por ejemplo, en los países que, digamos, el relacionamiento es bueno porque tiene un tema económico interesante, pero que estamos ahora estableciendo unas relaciones? Entonces, alquilamos un espacio conjuntamente, hacemos como división de partes y entonces repartimos los gastos y compartimos el espacio. Entonces es un buen relacionamiento que tenemos nosotros con México, excelente relación. Y en el tema comercial mucho más, porque ahorita vamos a estar, de hecho tenemos mucho intercambio, gente que va a Colombia al tema de que necesitamos, que tienen una experiencia muy grande con muchos temas de construcciones, de cosas así que nosotros podemos aprovechar. Y lo mismo Colombia viene con el tema de tecnología, unos temas interesantes. En cuanto a la cooperación de México sobre el tema de la violación de los derechos humanos de los colombianos aquí,
¿Usted considera que México está actuando de una buena manera ante estos hechos? ¿Perdón? ¿Considera que México ha actuado de buena manera ante la violación de los derechos humanos de los colombianos aquí? A ver, yo les digo que mi experiencia con los 7 meses que llevo acá, cuando yo llegué, no. O sea, veía que las cosas eran enclosadas. Pero realmente llegué yo con mi equipo de trabajo, hicimos un trabajo muy bueno, en el cual nosotros ya nos estamos escuchando, ya estamos diciéndole, y ya la gente se riega el rumor, ¿no? Entonces en la PGR, la resolución pública, oiga, no lo toquen porque entonces se nos viene a nosotros todo el tema diplomático. Entonces ya existe como un manejo de eso. Y también, digamos, hacer gestiones para que las cosas no se presenten así, es decir, que no los maltraten. Y que no sea solamente, no solamente con los colombianos, la queja que tengo con todos los cónsules es eso mismo. Incluso con mexicanos, hay mexicanos que entran a nosotros a nuestra asistencia, oigan, cónsul, ayúdenme con esto porque soy mexicano, me trataron mal, me torturaron, no sé qué. ¿Sí? Con los mismos connacionales y los de cualquier extranjero, no solamente con los colombianos. Pero realmente en este momento ha sido un tema interesante, pues es generar una cultura en que uno está pendiente de que en la detención es que la persona cometió un error, pero esa persona tiene derechos, así haya cometido el error, porque entonces no existiría el derecho, no existirían las instituciones, se volvería una situación de hecho. Entonces ahí es cuando uno no puede tomar la ley por su cuenta, sino nosotros no estaríamos acá y no existirían derechos, cada uno estaría en una autocracia en el cual todo el mundo toma la decisión. Pero sí realmente ha sido un tema muy interesante que vamos evolucionando, o sea, falta, pero vamos evolucionando con eso y las autoridades mexicanas nos han colaborado. Obviamente hay otros que no, pero entonces, ¿qué hace uno? Entonces se va por arriba. Cuando uno no lo escucha, pues se va por el otro lado. Entonces ahí sí se dan cuenta que este tema es serio y es que no se está cumpliendo. En el ámbito de educación, la relación México-Colombia, ¿cómo está? Es muy buena. De hecho, en el marco de Alianza Pacífico tenemos unos acuerdos para intercambio de becas. Creo que son ¿cuántas? 700. Más o menos 500 a 700 becas que se dan y entonces se está dando un intercambio súper bueno de becas, entonces se hace intercambio que vayan tantos a Colombia, que vayan. Y el intercambio de experiencias con las universidades, hay muchos convenios, de hecho la UNAM tiene convenios con la Universidad Nacional, tenemos convenios con varias instituciones y ha sido muy interesante realmente la experiencia del intercambio. Ahorita con el sistema de ustedes, el sistema de oralidad, que nosotros ya lo tenemos implementado hace más de 14 o 16 años, ustedes nos piden a nosotros mucha ayuda, porque así haya sido un modelo chileno que ustedes estén aplicando, nosotros no tenemos ese modelo porque lo adecuamos nosotros directo y tenemos, todo se hace en el Estado, no tiene, y nuestra jurisprudencia, nuestra doctrina es válida. O sea, nosotros tenemos un tema de jurisprudencialidad que hace ley. Entonces, en esos casos tenemos que acatarla como norma de supletoria de aplicación, tenemos la jurisprudencia. No como ustedes que a veces aplican, le comentaba a todo el mundo acá, lo que más me ha entrado en choque es el fuero común como fuero federal. Yo venía de San Francisco, yo era cónsul de Colombia en San Francisco, antes de venir acá, y allá no ocurre este choque porque se articula. Acá ustedes que son los abogados les decía, es un tema muy diferente porque entonces no pega la Constitución General de la República en tal estado y no los tratados los desconocen, pero para ellos lo válido es su Constitución, pero esa Constitución está hecha sin tener en cuenta muchos precedentes, muchas disposiciones globales, porque realmente desconocen que existe un campo más amplio de la Constitución. ¿Alguien más puede preguntar? ¿Quiénes van a estudiar Derecho Internacional? ¿Y tú eres penalista? Sí. ¿Cómo te ha ido con el oral? Muy bien.
Bueno, nada más yo quería, última pregunta, no sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Qué hoy, pleno 2017, qué tiene en mente ahorita Colombia y México en específico? ¿Qué acuerdos, qué tratados, qué quieren hacer para beneficiar a nuestra nación y obviamente también a la suya? Tenemos un trabajo conjunto muy interesante de cooperación judicial para atacar los delitos transnacionales. Es un tema importante, más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque sabemos que a nosotros nos utilizan por nuestra desafortunada experiencia para, digamos, para enriquecerse los grupos delictivos acá, para poder conformar y fortalecer sus procesos delictivos. Pero ¿qué se está haciendo? Pues un trabajo conjunto de Fiscalía de Colombia, con las autoridades, los centros de investigación de Colombia, para poder atacar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces uno atacaba que la mula, que traía la droga, que traía no sé qué, pero nunca se atacaba de donde viene la cabeza. Entonces se volvió un círculo vicioso. Siempre los que pagan es el de abajo y no el de arriba. Entonces eso estamos haciendo un trabajo público muy interesante. También estamos importando el tema de apoyo a México en el tema de seguridad. Nosotros con nuestra situación tuvimos un avance muy grande en el tema de situación de seguridad. Entonces nosotros estamos apoyándonos en el tema de seguridad, cómo se maneja el tema de seguridad, qué se ataca, cómo se hacen las investigaciones, cómo se mira, cómo son los grupos, toda esa articulación, y para el fortalecimiento de muchas de las instituciones de usted, de instituciones de investigación, de instituciones de seguridad, con quién se puede trabajar, con quién se puede manejar ese tipo de situaciones. El año entrante ustedes van a viajar, por ahí me decían unos compañeros que hay unos que tienen la posibilidad de viajar. Si van a viajar a Colombia, que todos, si organizan un grupo, podemos mirar a ver quién les puede dar una conferencia sobre cómo opera el sistema de oralidad en Colombia. Todos en Colombia, todos los procesos en este momento están en proceso abreviado de oralidad. Todo se soluciona en estrado. Civil, laboral, de familia, todo, entonces se hace en las estradas. ¿De acuerdo? Sería todo. Con mucho gusto los invitamos a que se tomen un agüita, un café y una galleta que les ofrecemos con mucho gusto. Muchas gracias. Claro, con gusto. ¿Quién nos regala una foto acá, niños? Si quieren algún tema en particular, preguntarme o venir. Trabajo para el área comercial, voy a empezar esta pequeña charla. Primera pregunta, ¿de qué escuela son? ¿De la FES, Aragón? Sí. ¿Qué estudian? Derecho. Ok. Pues bueno, esta es la Embajada de Brasil en México. Como ustedes saben, no solamente esta embajada, sino todas las embajadas están divididas por sectores. Cada sector tiene una especialidad. Nosotros en concreto somos del área comercial. Nuestro trabajo consiste en abrir mercado para las exportaciones brasileñas y resolver todos los temas inherentes al comercio bilateral, que a veces son encuentros y a veces son desencuentros. Como ustedes saben, el mercado internacional se forma de la intersección de los sectores más competitivos de cada una de las economías y eso da lugar a encuentros